En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo 30 del tiempo ordinario o común de la Iglesia, ponemos en las manos del Señor, como siempre, nuestros corazones, nuestra vida, nuestra familia, nuestras parroquias, nuestro país. Y la Santa Misa en este día la ofrecemos de manera especial por el aniversario matrimonial de Augusto Velarde y Ana María Ostale, para que el Señor les conceda renovar en sus corazones el amor que el Señor les concedió, naciera en el día de recibir el sacramento del matrimonio y puedan perseverar en el crecimiento y el amor mutuo. Nosotros, antes de participar de estos santos misterios, en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos humildemente nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Lectura del libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira, y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás como él, como un usurero. No le exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío.
mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sé ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes, y ustedes a su vez imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará e iremos a él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. En este domingo, queridos hermanos, escuchamos en el Evangelio cómo el Señor, después de haber
hecho callar a los saduceos, que no creen en la resurrección. También un doctor de la ley quiso tenderle una trampa y se acerca al Señor con esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Tal vez, queridos hermanos, sigue siendo hoy una pregunta que muchos se hacen respecto a lo mejor de su propia fe o de la iglesia o de la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué es lo más importante? Porque hay muchas enseñanzas. Imaginémonos que leerse todo el Antiguo Testamento lleva mucho tiempo, porque son muchos los episodios que nos cuentan, muchas las normas que se dan, pero también muchas las enseñanzas que el Señor en el Antiguo Testamento dio al pueblo de Israel para preparar su venida. Y luego, ¿qué decir del Nuevo Testamento? ¿Cierto? En sus 4 evangelios, pero también las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los demás apóstoles y el libro del Apocalipsis. Podríamos pensar, es mucha información. Pero y entonces, de todo eso que está en el Evangelio, de todo lo que la Iglesia enseña en su magisterio, de todo lo que la tradición de la Iglesia Católica vive, ¿qué es lo más importante? Y entendemos que la respuesta del Señor es precisa y clara, y es y será siempre la misma. De hecho, como tal vez no sucedería a nosotros mismos. Si de hecho a mí o a nosotros nos vinieran a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo más importante? Yo tendría como que pensarlo un poco. Pero el Señor no lo pensó nada porque lo tenía perfectamente claro. Inmediatamente le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y además le habla del segundo mandamiento, aunque no se lo hubiese preguntado. El segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le recuerda que de estos mandamientos dependen la ley y los profetas. Todo lo enseñado en el Antiguo Testamento se resume en este doble mandamiento. Por tanto, también dentro de la enseñanza de Jesucristo, que transmitió a su iglesia y la iglesia sigue transmitiendo a través de los tiempos, el mandamiento más importante y el deber con ello fundamental de todos nosotros es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo. Si hacemos eso, dice San Pablo, cumplimos la ley entera. De hecho, quien ama a Dios no puede no amarlo con todo el corazón, no puede no respetar su nombre y no puede no santificar el día del Señor, que son los primeros 3 mandamientos. Y quien ama al prójimo realmente con un amor que proviene de Dios sobrenatural, no puede no honrar padre y madre, no puede matar, no puede mentir, no puede codiciar los bienes ajenos, no puede cometer actos impuros. ¿Se fija? Es decir, quien realmente vive en y por ese amor, efectivamente ni siquiera tiene que pensarlo, sino que no va a transgredir ninguna de esas normas, porque en definitiva quien ama es capaz de hacer siempre el bien y evitar el mal. Pero no nos podemos olvidar que el mayor de los bienes que tenemos que cumplir aquí en la tierra es amar a Dios. Ese es el fundamento de todo. Y eso tampoco se nos puede olvidar hoy porque tenemos muchas preocupaciones también en nuestra vida, por supuesto. Y tenemos que atenderlas, pero no podemos darle la prioridad, no podemos darle la primacía a las ocupaciones o incluso a las necesidades, por muy grandes que sean, de este mundo. Porque si así lo hacemos, convertimos o intentamos convertir en Dios las cosas de este mundo. Y por eso ya San Pablo alaba a los cristianos de Tesalónica, ¿se fijan? Una característica importante. Alaba a los cristianos de Tesalónica y les recuerda que ellos se han convertido en ejemplo, no solo le dice para sus pueblos vecinos, sino que en definitiva para toda la iglesia, pero no por sus obras extraordinarias, no porque hayan creado una central de ayuda comunitaria, no porque hayan inventado el régimen para la educación mejor, ni hayan inventado el orden para la comunión fraterna en la economía de su lugar, sino por su fe, les dice. Porque por su fe se han destacado, porque han creído. Pero ¿qué fue lo primero que produjo esa fe? Dice que la fe que ellos tienen fue lo que les concedió dejar atrás todas las idolatrías.
Y las idolatrías no son otra cosa sino el darle la categoría de Dios a lo que no lo tiene. Y entonces si nosotros le damos efectivamente más importancia a cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos siendo en cierto modo unos idólatras. Porque le estamos dando más importancia a algo que no la tiene tanto como sí lo tiene y lo tendrá siempre Dios nuestro Señor. Pero para eso se requiere de todo nuestro ser. Y ahí tal vez está también la clave para comprender en lo que de repente nosotros caemos. Por eso el Señor nos dice y nos recuerda que el amor a Dios tiene que ser con todo el corazón, con toda el alma y con todo el espíritu. ¿Por qué el Señor nombra estas tres cosas? Y no dice simplemente con todo nuestro ser. E incluso en otra traducción dice con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos a entender que el amor al Señor implica todos los aspectos de nuestra existencia. Y a veces nosotros nos quedamos simplemente pensando que a Dios hay que amarlo solo con el corazón o con los sentimientos. Y por eso de repente hay personas que dicen es que yo ya no tengo ganas de ir a misa, por ejemplo. O no tengo ganas de rezar. O no siento lo mismo que sentía hace un mes atrás o el año pasado. Después tuve un problema, se me murió un familiar, me llené de pena, o perdí el trabajo, o quedé en bancarrota, o me asaltaron y quedé con pánico. Y resulta que como ya no siento lo mismo, por supuesto, porque me afecté de una manera impresionante por ese impacto emocional, me afecté profundamente y cuando voy a rezar ya no siento lo mismo. Entonces, ¿qué termina pasando? Que deja de rezar. O deja de ir a misa, o deja efectivamente de tratar de buscar al Señor y en Él encontrar la fuerza para seguirle adelante. ¿Por qué? Porque en definitiva se quedan solamente con la primera parte, amar al Señor con todo el corazón. ¿Y qué pasa si el corazón se rompe? ¿Qué pasa si el corazón sufre un desengaño? ¿Qué pasa si el corazón sufre una pena? Ya no va a haber los mismos sentimientos. Por eso el Señor agrega, con toda la mente. ¿Por qué? Porque al Señor también lo amamos con el pensamiento, conociéndolo. Y entendiendo todo lo que Él nos enseña y nos pide. Y eso es lo que hacía la Santísima Virgen María, incluso cuando ella no comprendía, no entendía el sentido de lo que estaba pasando. Eso fue lo que le sucedió, por ejemplo, cuando se perdió el niño, 3 días yendo al templo, y lo buscaron durante 3 días hasta que lo encontraron y el niño le dice, bueno, pero ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre. Y dice el evangelista San Lucas que la Virgen no entendió la respuesta de su hijo, pero la guardó en su corazón. La guardó, en definitiva, meditándola. ¿Y con qué se medita? No se medita con un libro, ni se medita con los sentimientos, se medita con la mente, con la inteligencia. Y por eso el Señor dice hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque ¿cuáles son las dos potencias principales del alma? No son las emociones, no son los sentimientos, no son los estados de ánimo externos, sino que es la inteligencia y la voluntad. Y con la inteligencia iluminada por la fe, que es por lo que alaba San Pablo a los de Tesalónica, y por lo cual en primer lugar conocemos a Dios, creemos en su existencia, creemos que es todopoderoso, creemos que es remunerador y da a cada uno lo que le corresponde. Por la fe creemos lo que Él ha enseñado desde el Antiguo Testamento hasta la plenitud en Jesucristo. Y luego, por la voluntad iluminada por la gracia de Dios, somos capaces de amar al Señor como Él mismo nos ama y de amar al prójimo como el mismo Cristo nos enseña. ¿Se fijan que, en definitiva, eso implica todo nuestro ser? No podemos pretender seguir a Dios en parte de nuestra existencia. Y por tanto no podemos llegar a tener opiniones. ¿Se fijan que ahí está el tema de a veces dejamos la mente, la inteligencia a un lado y le damos a Dios solo los sentimientos? Y de repente tenemos opiniones que son diversas de la enseñanza de Cristo. Y opinamos a favor del aborto, opinamos a favor de la eutanasia, opinamos a favor del horóscopo o de la nueva era, opinamos a favor de las medicinas alternativas que en definitiva dañan más profundamente el alma, aunque llegaran a sanar el cuerpo.
Y es porque no le hemos entregado al Señor tampoco nuestra inteligencia. Y eso requiere humildad. Eso requiere doblegarse internamente, negarse a uno mismo para entregarse por completo al Señor y lograr descubrir, a propósito del ejemplo que les pongo, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, del horóscopo o de la adivinación, que de repente para solucionar un problema tan fácilmente vamos donde un adivino que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Y resulta de que nos olvidamos porque no le hemos entregado al Señor también con nuestra mente, toda nuestra existencia, que mucho más lógico y con toda lógica seria y profunda es la enseñanza del Señor que cualquier otra adivinación o magia, incluso el horóscopo, que no tiene ninguna lógica humana. Si nosotros lo pensáramos, ¿qué lógica tiene que un planeta o una serie de astros que están a millones de años luz de nuestra Tierra influyan en nuestra vida hoy en qué me va a pasar o qué no me va a pasar? ¿Es realmente lógico eso? Y resulta de que el Señor que está aquí con nosotros, no está a millones de años luz, no solamente aquí en la Eucaristía, en su palabra, sino que quiere estar en nuestro corazón. Es Él el que me pide con toda lógica, haz el bien y evita el mal, y yo te doy la fuerza para cumplirlo. Ama a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo, y yo estoy contigo para que lo puedas cumplir. Y así podríamos analizar todos los mandamientos del Señor y todos tienen su lógica perfecta, porque son perfectamente racionales. Aunque sobrepasan las capacidades de nuestra inteligencia, el Señor nos llama a entregarle también nuestra mente, nuestro corazón y con ello todo nuestro ser, incluidos nuestros sentimientos, estados de ánimo, todo lo que somos, todo lo que nos sucede. Pidamos, por tanto, en este día que realmente descubramos el tesoro de lo que significa la fe que el Señor nos ha regalado, la esperanza a la cual nos ha llamado en Jesucristo y el amor que ha derramado en nuestros corazones y que nos llama a vivir en plenitud aquí en la tierra, para que luego de habernos esforzado aún en medio de las dificultades, de los odios, de los egoísmos y de las idolatrías de este mundo, podamos recibir la recompensa junto a Él en el cielo. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los invito a que profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios Padre y oremos por las necesidades de todos los hombres. Pidamos por la Santa Iglesia para que el Espíritu Santo la conserve en la unidad, la fortalezca en la fe y la extienda por toda la tierra, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Espíritu Santo derrame los dones de su gracia sobre el Santo Padre, el Papa Francisco, sobre el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Juan Ignacio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los padres y madres cristianos, para que Dios los bendiga con su amor paternal y les ayude en sus compromisos espirituales y temporales, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los católicos, para que sean cada vez más conscientes de su llamada a la santidad y al apostolado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nosotros, para que escuchando la voz de Jesús, Redentor del mundo, colaboremos con Él en la recristianización de la sociedad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
por quien hoy ofrecemos la Santa Misa, el matrimonio de Augusto Velarde y Ana María Hostal, para que el Señor les conceda la abundancia de bendiciones y de gracias a ellos y por medio de ellos también a toda su familia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oh Dios, escucha la oración de tu pueblo y multiplica los dones de tu Espíritu para que se realicen también en nosotros las maravillas de Pentecostés. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos, y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Mónica y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto, a nuestro Obispo Juan Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos, con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Oh rara caridad y real fineza, oh dulce memoria, Dios está aquí con toda su riqueza, con su cuerpo y sangre divina. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En las manos de la Santísima Virgen, también de su Inmaculado Corazón, ponemos nuestra propia conversión, la gracia de poder realmente, como ella, amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser. Y también por quien hemos rezado hoy en la Santa Misa, el matrimonio de Augusto y Ana María, por todos nuestros familiares y seres queridos enfermos, difuntos, todos los que se han encomendado en nuestras oraciones, y también por el momento que estamos viviendo hoy en nuestra patria, para que todo se desenvuelva con tranquilidad. Dios te salve María, Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.